Minutitos, y le anticipé en el arranque que iba a ampliar una columna, o por lo menos la voy a mencionar, está muy extensa en el diario memo.com.ar, en torno a esta nueva etapa, esta fase, diría yo, del gobierno de Milei, una fase histérica, una fase perturbadora, en donde hay muchas contradicciones. Por ejemplo, lo que sucedió con la canciller Mondino es insólito. Expulsarla por hacer algo que había que hacer, que era votar en las Naciones Unidas en contra del bloqueo. En las Naciones Unidas no se puede votar para arruinar países. Es como que todos votaron lo mismo. 98,4,5% de los países del mundo votaron en contra del bloqueo a Cuba. Eso no vuelve a Diana Mondino una comunista. Y supongamos que lo fuera. ¿Qué? ¿La van a perseguir por pensar distinto al gobierno? La cuestión es que no es comunista. Era la persona más liberal que tenía el gobierno. Se la sacan de encima supuestamente por haber votado en contra del bloqueo a Cuba, y eso implicaría en todo caso que el gobierno debería romper relaciones con El Salvador, con Uruguay, con Chile, Paraguay, Brasil, con todo el mundo, con el 98,5% del mundo que votó igual que la Argentina. Ahora, esto no lo hablan antes, la contradicción pasa porque el gobierno que dice defender las libertades, es más, el partido del gobierno se llama La Libertad Avanza, va a hacer una auditoría en la Cancillería para detectar personas que piensan distinto a las ideas de la libertad. Es un eufemismo para decir, para detectar diplomáticos o personas en la estructura que no coinciden con el gobierno. Eso es una persecución ideológica lisa y llana. Eso es macartismo. Eso contradice los principios que Milei dice defender. Por otra parte, el gobierno se derrota encima con este tipo de acciones. ¿Por qué? Acá mismo lo hemos destacado en muchas oportunidades que está haciendo cosas muy buenas, desregulaciones, desburocratización, está avanzando en reformas sustanciales para la Argentina. Pero por otro lado están los humores y caprichos del presidente y su hermana, a quien nadie votó, en donde en función de cómo se levantan, es cómo siguen o no siguen en el gabinete los funcionarios. Todos los días echan a 3, 4, 5. Ayer le tocó nada menos que a la canciller de la República. Entonces tengamos en cuenta que se está entrando a una fase muy histérica. ¿Qué quiere decir histérica? No es un insulto, es una calificación. Quiere decir que es una etapa perturbadora, en donde el gobierno está perturbado, todo lo molesta, todo lo altera, y por lo tanto también como respuesta perturba. Porque esto está generando perturbación en todo el sistema político. Estamos hablando de cosas que no debiéramos estar hablando. Debiéramos estar hablando de solucionar los problemas que tiene la Argentina, no de generar nuevos y otros problemas o de exigirle a la gente que está en el gobierno un alineamiento, un disciplinamiento casi dictatorial. A ver, ni el kirchnerismo le exigió a sus funcionarios esta unicidad de opinión, ¿no? Fijémonos en el gobierno de Alberto Fernández, lo criticamos porque el canciller Caputo era malo, básicamente, y porque era zigzagueante a la hora de votar a nivel internacional. Unos eran más chavistas, otras eran menos chavistas, otros eran hasta antichavistas, entonces se votaba una cosa en la ONU, otra cosa en la OEA. Bueno, por lo menos había pluralidad. Ahora se va a hacer una auditoría para detectar adversarios ideológicos dentro del cuerpo diplomático. Es una barbaridad lo que está planteando el presidente Milei, y lo ha hecho en un comunicado oficial. Esto no son runrunes, no es un tuit de sus fanáticos, esto es un comunicado oficial de la oficina de la presidencia. Bueno, lo de Mondino destapa una olla, y lo que podemos ver es una fase del gobierno confusa que ojalá sea corta, sirva para corregir errores y relanzarse de manera tal de cumplir con los objetivos y no hundirse en esta propia histeria.